Muy buenas noches, Dios los bendiga. Queremos compartir un poco la palabra de Dios. Hay un pasaje en Romanos capítulo 5 y la palabra de Dios dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto... Bueno. Sí. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia habla mucho de la muerte, no sé si te habías dado cuenta. Y la Biblia dice claramente que el ser humano cuando Dios lo creó, el ser humano fue creado para adorar y servir a Dios. En el momento que Adán y Eva pecaron, murieron. Ahora, ¿por qué te preocupa morir? Porque no fuiste creado para morir. Mis amados, al momento de que tú y yo muramos, vamos a enfrentarnos a Dios. Y la Biblia dice que Dios es un juez justo, que Dios no va a dar por inocente al culpable. Y probablemente tú tengas temor a morir, a enfrentarte a Dios cara a cara. Y la Biblia dice claramente, en este pasaje que te leía, que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y así como está determinado, dice la palabra, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios en algún momento. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser ahora mismo. Dios podría quitarte la vida en un instante. Es Dios el que da, dice la Biblia que Dios da vida y Dios mata. ¿Quién es el que te quita entonces la vida? Dios. Pero mis amados, estamos cada día más cerca de que Dios nos llame a dar cuentas. La pregunta es para ti, para mí, si estamos listos para presentarnos delante de un Dios que es justo. No sé si escuchaste la noticia del presidente municipal de Uruapan. Ayer murió. Llegaron y lo mataron en segundos. ¿Saben cuál fue el problema? Que él, su alma, se presentó delante de Dios en ese mismo momento que murió. Probablemente uno dice, bueno, era una buena persona. Pero si él no tenía un abogado, él iba a dar cuentas a Dios. Aunque haya hecho muchas cosas buenas, creo que hacía lo recto y lo correcto. Pero él se presentó delante de Dios inmediatamente. Y la Biblia dice que tú y yo vamos a morir hoy o mañana o en 10 años. Y vamos a presentarnos delante de Dios. Y la Biblia dice, mis amados, que Dios es un juez justo. Que Dios no da por inocente al culpable. ¿Cuál es el problema de ellos? Que somos pecadores. Y la paga del pecado merece muerte. Tú y yo podíamos estar teniendo buena salud, teniendo dinero, teniendo todo lo que quieras. Pero si no conoces a Dios y no has reconocido tu pecado y tu miseria, estás en graves problemas delante de Dios. Ahora, tal vez el día de hoy podemos decir, bueno, hoy celebramos el Día de los Muertos. Tengo dos noticias para ustedes. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Él vino a dar vida. Y dice la Biblia que Cristo, el Hijo de Dios, hace 2000 años, vino para dar vida y vida en abundancia. ¿A quiénes? A hombres y mujeres que estaban muertos. Hay una historia en Juan capítulo 11, y tú la puedes buscar en tu Biblia, y dice que Jesús resucitó a un amigo que tenía 4 días muerto. Y él le dijo con gran voz, Lázaro, levántate y ven fuera. Eso es lo que hace Cristo cuando te llama de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿por qué entonces tú y yo morimos? Por el pecado. La paga del pecado produce muerte. Y algún día tú y yo vamos a enfrentar a Dios. Eso debería darnos terror, mis amados, porque de Dios nadie se burla. La Biblia dice claramente que Dios es un juez justo y que Dios va a sacar todo lo que hiciste y te va a leer cada una de las cosas, aún las más secretas. Mas la Biblia dice que Dios está siendo paciente con nosotros, que Él está esperando que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en Cristo. La Biblia dice que Cristo vino a dar vida. Él vino a dar vida, y a pesar de que los hombres amaron
o aman más las tinieblas que la luz. Él está buscando a hombres y mujeres que están perdidos. Probablemente has buscado las cosas de aquí de la tierra. Dinero, trabajo, sexo, alcohol, drogas, algo que te sacie. Nada de eso te va a saciar. El único que te va a dar vida, que te va a dar salvación es Cristo. La Biblia dice también, mis amados, en este pasaje, que la muerte pasó a todos los hombres. Aún si tú eres alguien pequeño, joven, bueno, estás muerto. Es por eso que no puedes conocer o adorar a Dios. ¿Qué tienes que hacer en este día? Humillarte delante de Dios, pedirle perdón por tus pecados. Mis amados, aún hay niños ahora mismo en diferentes lugares que están muriendo. No tienes que tener 100 años para morir. El problema de la muerte o de morir es que vas a presentarte y vas a dar cuentas a Dios. Probablemente no fuiste la peor persona, pero probablemente robaste a tus padres unas monedas, dijiste algunas mentiras, hablaste de alguien que no era correcto. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Mentir, robar, engañar, codiciar. Aún en tu corazón, si odiaste a alguien, la Biblia dice que eres un asesino. Probablemente no has matado con un arma a alguien, pero si tú estás en enemistad con alguien, estás en problemas con Dios. Ahora, la Biblia también dice, mis amados, que aún estando muertos en delitos y pecados, Dios vino, Cristo, el Hijo de Dios, hecho carne, nacido de María, la Virgen, para dar vida. ¿A quiénes? A hombres y mujeres que se han rebelado contra Dios. Tú y yo el día de hoy probablemente hemos pecado de muchas maneras. Pero la Biblia dice que Dios es misericordioso, que Dios es lento para la ira. Él está esperando a que los hombres se arrepientan. Probablemente tú crees que podrás burlarte de Dios. De Dios nadie se burla, mis amados. Probablemente puedas burlarte de tus padres o de alguien más, pero de Dios nadie puede burlarse. Algún día vas a enfrentarte cara a cara a Él. Y si tú no has reconocido tu pecado y no lo has confesado, estás en serios problemas con Dios. Y la Biblia dice en este pasaje, en Romanos capítulo 5, que por el pecado de uno reinó la muerte. Es por eso que ahora es muy fácil robar y matar a alguien, porque la muerte es algo que ha impregnado a todo el ser humano. La muerte, refiriéndome a que el ser humano está muerto. Aún probablemente tú digas, bueno, yo adoro a la muerte, pero mis amados, la Biblia dice que el ser humano está muerto, no puede adorar a Dios. Es por eso que el ser humano va a adorar todo menos a Dios, porque están muertos. Y la Biblia dice también, mis amados, en Romanos 5, que por la transgresión o el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán por uno la vida. Jesucristo. Ahora, Jesucristo llama mi atención porque Jesucristo probablemente sea alguien muy, muy conocido por muchos, pero para muchos Jesús es una buena persona que vino, que nació en un pesebre, que murió en una cruz y ahí quedó todo. Probablemente resucitó y ahora fue al cielo. Mis amados, la Biblia dice que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Que cuando Cristo regrese, toda rodilla se va a doblar. Si tú no doblas tus rodillas ante Dios hoy, cuando mueras las vas a doblar delante de Él y vas a reconocer que Él es Dios. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Ahí donde está, reconocer que eres pecador o pecadora. Humillarte delante de Él, reconocer que Él reina. La Biblia dice que Cristo está sentado en su trono. Él es Rey de reyes, nadie está por encima de Él. Él es el único que tiene el poder para dar vida y para quitar. Y si Dios mismo quisiera ahora quitarme la vida a mí, a ti, lo puede hacer. Él es Dios. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Probablemente has hecho un Jesús a tu imagen. Has hecho un Jesús a tu manera. Un Jesús que es todo amor. Un Jesús que te ama así como eres. Ese no es Jesús. La Biblia dice realmente que Dios es amor. Pero al mismo tiempo el amor de Dios es un amor justo. Y podemos ver que en la cruz, dice la Biblia, que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿De qué manera podemos ver que Dios ama al ser humano? En que castigó a su propio Hijo al grado de darle toda la ira en la cruz. Eso es lo que sucedió en la cruz. La ira de Dios Padre puesta sobre el Hijo, para que tú y yo podamos tener vida. Entonces, aún, mis amados, el amor de Dios podemos ver que es un amor santo.
Es un amor que no hace nada indebido, porque aún la muerte de Cristo en la cruz, el Hijo de Dios, estaba determinada por Él antes de la fundación del mundo. Él sabía que tú y yo íbamos a pecar, que tú y yo nos íbamos a desviar, que íbamos a ser terriblemente pecadores. Pero Cristo dijo, mis amados, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice también que a pesar de que el ser humano se ha rebelado contra Dios, Dios está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Hay un pasaje que llama mucho mi atención y dice lo siguiente: sorbides la muerte en victoria. Y escuchen esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La Biblia dice, mis amados, que Cristo venció la muerte al tercer día. Él se levantó de la tumba. Y Él vino a esta tierra para morir, pero vino también para resucitar y levantarse de los muertos. Y la Biblia dice que la muerte no tiene dominio sobre Él. Él es Dios de vivos. Y Él viene para salvar y buscar hombres y mujeres que están muertos. Esa es la condición tuya y mía. Es por eso que tú y yo podemos engañar a alguien, robar, odiar, no perdonar, aborrecer, hacer cosas terribles. ¿Por qué lo hace el ser humano, mis amados? Porque están muertos. Esa es la condición de tus hijos. Si tú no les has enseñado a pecar y ellos lo hacen, es porque están muertos. ¿Qué necesitan? Conocer a Dios a través de Cristo. Y la Biblia dice también que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo humanamente nació de María, pero Él es 100% Dios y 100% hombre. Y Él está esperando, dice la Biblia, mis amados, a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice que el primer enemigo es la muerte. Y la muerte ya fue vencida en la cruz. Aún y a pesar de que Cristo murió, Él al tercer día resucita. ¿Por qué? Porque Él es Dios de vivos. Él vino para buscarte y salvarte y rescatarte de lo que hayas hecho. Probablemente te hayas perdido en cualquier situación, aún alguna adicción, aún dinero, no lo sé. Pero Cristo está llamando, buscando hombres y mujeres que se han desviado, que están en problemas con Él. La Biblia también dice que Cristo está siendo paciente con nosotros. Él está sentado. ¿Y saben por qué Cristo está sentado? Porque Él ya terminó la obra. Tú y yo no necesitamos hacer nada para salvarnos más que arrepentirnos y creer en Cristo. Porque dice la Biblia que Cristo ya terminó la obra. Él ya acabó. Él dijo, consumado es, ya acabé la obra. Y Él vino a buscar a todo aquel que está perdido como oveja sin pastor. Y aún probablemente aquí en La Piedad has escuchado en algún lugar de reunión que tú puedes levantar la mano y recibir a Cristo. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Tú y yo no buscamos a Dios. Él es el que vino. Cuando Adán y Eva pecan, Dios es el que los busca. Cuando el ser humano peca, Cristo es el que viene. Tú y yo no buscamos a Dios. Probablemente te han hecho creer que al levantar la mano, al hacer una oración, al abrir tu corazón a Cristo, Él viene a darte todo lo que tú le pidas. Eso es un engaño del diablo. La Biblia sí dice que Cristo está llamándote a que te vuelvas a Él, a que te humilles delante de Él, a que le confieses a Dios tus pecados a través de Cristo. Porque la Biblia dice claramente, mis amados, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es Cristo y Cristo está vivo. Cristo no está en una cruz, mis amados. Cristo resucitó. Él está sentado, vivo, con un cuerpo a la derecha del Padre. Y Él está intercediendo por todo aquel pecador que se arrepiente. Él está esperando a que tú y yo nos volvamos a Él. Es por eso que ahora estamos con vida. Probablemente en tu corazón haya pesares, tristezas, angustias, muchas cosas. Pero lo único que necesitas es conocer a Cristo. Ni todo el dinero, ni una mujer, ni un hombre, ni una casa más grande te va a dar lo que Cristo te puede dar. Solo Cristo puede darte vida. Porque Él vino para dar vida. La Biblia dice en Juan 14 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Escucha esto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es a través de Cristo. Él es el camino, Él es el único camino. No quiere decir que Cristo sea un camino como tal. Él es la única manera de que tú llegues a la presencia de Dios. Y Él es la verdad. No es cierto tampoco
que todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira. Tú puedes creer que todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto. El único que te lleva a Dios es Cristo, porque Él es la verdad. Y Él vino para decir que Él es Dios. Y Él vino para decir que tú y yo estábamos en problemas. Y aún, mis amados, cuando Cristo viene a la tierra, Él dice que habrá aún prostitutas y borrachos que van delante de aquel religioso al reino de Dios. Porque Cristo no vino a buscar hombres y mujeres que no pecan. Cristo vino a buscar hombres y mujeres terribles para darles vida. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede darte vida, que puede darte salvación, puede perdonar tus pecados, que puede levantarte de la muerte es Cristo. Y dice la Biblia que Él es da. Así que si Cristo es la vida, la muerte no tiene dominio sobre Él. Él viene también para cumplir todo lo que está escrito en la Biblia. Y dice la Biblia que todo aquel que se acerque a Dios a través de Cristo, Dios lo perdona y Dios lo salva. ¿Por qué, mis amados? Porque el mayor problema de las personas con Dios es el pecado. El pecado produce muerte. La mentira, el engaño, el robo, odiar a tus padres, hacer cualquier cosa terrible, produce muerte. Cada pecado que tú y yo cometemos, nos damos cuenta que queremos enmendar lo que hicimos mal, pero no es posible porque un pecado, una mentira te lleva a hacer otro pecado. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Confesar a Dios tus pecados. ¿En dónde lo debo hacer? Ahí donde estás. Probablemente tengas tiempo de ir a la azotea de tu casa, ponerte a cuentas con Dios, encerrarte en un baño y pedirle perdón. Hazlo hoy. El día de hoy podrías morir. Podrías ir a descansar a tu cama y no despertar mañana. ¿Qué tienes que hacer antes de que eso pase? Pide perdón a Dios por tus pecados. Dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis amados, la Biblia dice también que la sangre de Cristo fue derramada hace 2000 años, pero que la sangre de Cristo tiene poder para quitar tu pecado. Es por la sangre de Cristo que tú y yo podemos acercarnos a Dios. Dice la Biblia que toda su sangre fue derramada hasta la última gota para que ahora tú y yo podamos ser reconciliados con Dios y podamos tener vida. Mis amados, no se dejen engañar. Dice la Biblia que habrá muchos falsos maestros que te harán creer que dando dinero, que haciendo algún sacrificio podrás salvarte. La Biblia dice que no, que Cristo con un solo sacrificio nos permite acercarnos a Dios, porque Él es el único que podía, por su vida perfecta, morir en una cruz y recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Así que reconciliémonos con Dios hoy. Dice la Biblia también que Jesucristo regresará por segunda vez. ¿Cuándo va a regresar? No lo sabemos, pero Él vendrá en el momento que tú y yo no lo esperamos. Cuando la gente diga, bueno, podemos beber y disfrutar y hacer lo que queramos, en ese momento Cristo vendrá. Habrá cosas terribles, pero antes de que Cristo venga, tienes que arrepentirte. Cuando Cristo regrese, no habrá oportunidad de que te arrepientas. Vas a enfrentarte cara a cara a Cristo, porque la Biblia dice que Cristo ahora es el abogado y que Cristo ahora tiene toda la autoridad. Hay una parte en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, y dice lo siguiente. Dice Jesús, dice lo siguiente. Dice, yo soy. Ok, aquí está, Apocalipsis 1. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Cristo está vivo y estuve muerto, dice Jesús. Mas llama mi atención porque dice lo siguiente, y tengo las llaves. Escuchen esto, escuchen lo que dice Cristo. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. O sea que aún todo aquel pecador que no se arrepienta, Cristo justamente lo enviará al infierno, porque Él tiene las llaves para enviar a esas personas que no se arrepientan y no crean. La Biblia dice que Cristo, cuando vino, lo rechazaron. ¿Qué sucede al día de hoy?
Cristo es aborrecible a los ojos del ser humano, porque Cristo te dice que te arrepientas y creas en Él. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿a poco de nada sirve lo que yo hago? ¿De nada sirve mi dinero, mis limosnas, mis sacrificios? De nada sirven. El único sacrificio que Dios acepta es el de Cristo. Y es por eso que dice aquí Jesús que Él tiene las llaves de la muerte. Aún en eso, puedes estar seguro que no vas a morir antes de que Él lo determine. Él va a dar vida y Él va a quitar la vida cuando Él quiera. Así que, ¿qué tienes que hacer antes de que eso suceda? Reconcíliate con Él. Pídele perdón por tus pecados. Clama a Dios por salvación. La Biblia dice, mis amados, que nuestras faltas o nuestros pecados son muchos, pero que la gracia de Dios es mayor. Aun si tus pecados fueran tan terribles, no hay pecado mayor que el sacrificio que Cristo hizo por esos pecados. ¿De qué manera entonces puedo yo, un pecador, acercarme a Él? Así como estás sucio. Él no te pide que te limpies y te laves en la fuente y después vayas a Él. No, Él te recibe sucio como estás, mas Él te va a dejar limpio. Si eres un mentiroso, un ladrón, un adúltero, una prostituta, un homosexual, un fornicario, un hechicero, lo que sea, así tienes que acercarte a Él y pedirle perdón por tus pecados. Y dice que Dios te perdona y te limpia de todo pecado. Aun si hay algo que te atormente, por lo cual digas, bueno, yo creo que Dios no me perdonaría. Dice la Biblia, mis amados, que nuestros pecados son muy graves, pero la gracia de Dios es más grande que eso. Así que hazlo hoy, reconcíliate con Dios hoy. Mañana puede ser tarde. Cree en Cristo. Dice la Biblia que Él vendrá a juzgar. ¿Recuerdan esto? Vivos y ¿qué? Muertos. ¿Recuerdan eso? Y su reino no tendrá fin. Así que Él vendrá a juzgar justamente aún a los que estén muertos, que no hayan encontrado su cuerpo. Él los va a juzgar. Aún aquellos que estén muertos, desaparecidos, Él los va a juzgar. Mas, mis amados, deberíamos preocuparnos si estamos con vida y somos unos pecadores en las manos de un Dios que está enojado con nosotros o airado por nuestro pecado. Reconciliémonos con Dios. Esperemos, mis amados, esperamos que Dios hable a tu vida. Si tienes una Biblia, léela. Pero principalmente, ponte a cuentas con Dios y cree en Cristo. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y les da vida. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche.